Damos la bienvenida a Javier Mínguez, delegado de Zona Sur de Concesiones Públicas y Gestión de Cliente Privado en Acciona, que se une hoy con nosotros al podcast de Sun and Blue para hablarnos sobre algunos de los temas clave del Congreso. Y gracias por acompañarnos. ¿Cuál diría que es el mayor reto al que se enfrenta actualmente el sector? Bueno, para mí el sector, el reto más importante es la circularidad total e integral. Y para ello es la concienciación y la comunicación que tienen que hacer las administraciones a esas empresas del sector turístico, ¿no? Que tienen un gran impacto esas empresas del sector en esas ciudades donde se concentra tanta gente en unos periodos de tiempos tan cortos, en 4 meses, ¿no? Se concentra un gran número de población que generan una gran cantidad de residuos, y las personas que están gestionando esos residuos dentro de esas empresas del sector turístico deben tener una formación y deben saber cómo tienen que separar, ¿no? Porque lo más importante de poder alcanzar esa circularidad integral es necesario que haya una separación en origen de todos esos residuos que se generan, ¿no? En esas empresas del sector turístico, restauración, centros hoteleros, apartamentos turísticos. Lo más importante es la separación en origen. Un reto muy importante. ¿Y cómo se está aplicando la circularidad en los destinos turísticos? ¿Qué oportunidades ofrece para avanzar hacia modelos más sostenibles? Hombre, ahora mismo con lo que es la digitalización y con el tema de informatización, ¿no? en lo que son en las rutas de recogida y la comunicación. Yo creo que la administración tiene un papel muy importante. Ahora tiene un problema, que es el tema de la famosa tasa de basuras, y ahora es un problema que les aprieta, y ahora es cuando tienen que trasladar ese problema a las empresas del sector turístico y a la restauración, ya que esa concentración de turistas en esas ciudades tiene un gran impacto, tanto económico como ambiental. Entonces yo creo que con la digitalización lo que hay que hacer es crear rutas inteligentes, crear rutas personalizadas en esos centros, y que estas empresas del sector turístico sepan, igual que planifican sus necesidades de personal en estas temporadas altas, tienen que dar importancia, que tienen que dar una formación a ese personal de cómo tienen que hacer esa separación en origen, por ese impacto y por esa gran cantidad de generación de residuos que ponen en la economía circular, ¿no? ¿Y qué avances estáis viendo en el sector? Avances, creamos rutas inteligentes. Lo más importante es la digitalización, ¿no? En lo que es en el sector de la recogida de residuos y tratamiento de residuos. Como he dicho, para mí lo más importante es la separación en origen. Entonces, para ello hay que facilitar colocación de contenedores de las 5 fracciones, el tema de rutas personalizadas, en el tema de hoteles, porque claro, tienen un problema de logística, un problema de almacenaje, ¿no? Ayer en uno de los coloquios que tuvimos, ¿no? Hablaban sobre el tema de los centros turísticos, de los edificios turísticos, y nadie hizo referencia al almacenaje de los residuos. Todo el mundo habla de zonas comunes, que si la climatización, pero para mí lo más importante, desde el punto de vista mío, de mi sector, y es que lo que detecté, que nadie hablaba del almacenaje. Te encuentras, por ejemplo, resort, centros hoteleros, donde al final no tienen una zona de almacén para guardar contenedores, y utilizan los contenedores que van destinados a los residentes. No dan importancia que esa gente que tienen concentrada en un resort 400, 500, 600, 800 personas, donde el ratio de producción de residuo puede ser 800 gramos, 1 kilo al día, en verano esto sube 200, 300 gramos más, porque la gente cuando va de veraneo consume más, y entonces no le dan esa importancia de almacenaje. Y luego, claro, la importancia de que una vez que vayan almacenando, ponerse en contacto con las empresas del sector para que hagan rutas personalizadas, no concentren toda la basura y mezclen toda la basura. Entonces es muy importante, es un reto muy importante ahora, y que tiene que dar importancia a las empresas del sector. Exactamente. ¿Y cuáles son las oportunidades más prometedoras que ves en los próximos 3-5 años? Hombre, si al final las administraciones exigen esa formación y exigen esa separación en origen a las empresas del sector turístico, pues hombre, se da un paso muy grande, ¿no? Porque al final esas ciudades donde durante 4 meses se multiplica la población por 4 o por 5, si son capaces de concienciar, comunicar, y que esta gente forme a sus trabajadores donde hay que separar en origen, pues hombre, va a tener un gran impacto en esas ciudades, la generación de residuos. Esto es muy importante. Además, ha mencionado también la importancia de los municipios, que ayuden también en la administración. Por eso es necesario que haya una comunicación fluida entre esa administración, que yo creo que ahora con el problema de la tasa lo van a imponer, sentarse en una mesa de colaboración, lo que son las empresas del sector de recogida, tratamiento de residuos, junto con las empresas del sector turístico, para intentar cerrar ese círculo, ¿no? Esa economía circular.
Exactamente. ¿Puede darnos un poquito más su opinión sobre cómo deben colaborar los diferentes actores, como entidades públicas, administración, empresas y comunidades locales, para que estos proyectos prosperen? Ahora las administraciones, como tienen el problema de la tasa, todo lo que no se recicle va al vertedero y eso supone que se duplique o se triplique el coste, pues tiene que haber una comunicación fluida y debe haber mesas de trabajo, ¿no? Y yo creo que la administración igual tiene que tener un control. Entonces, para ello, para poder llevar a cabo ese control, se tiene que sentar con antelación y establecer y planificar, ¿no? Esas temporadas altas, esas necesidades, igual que las empresas del sector se sientan, planifican, dimensionan el personal necesario para poder hacer frente a su público, deberían también tener en cuenta que ese público genera un residuo. Y ese residuo es necesario almacenarlo en unos contenedores y deben de comunicar a la Administración esas necesidades, esos contenedores, esas rutas personalizadas, esas recogidas puerta a puerta, para que vayan retirando esos residuos y se vayan reciclando. Y entonces, esas personas que hagan bien ese trabajo, habrá que bonificarlas. Y esas empresas que no cumplan, hay que penalizarlas. Y también que exijan a esas empresas una formación. El problema de la hostelería, de la restauración, de las empresas del sector turístico, es esa rotación, ¿no? Esa concentración de contrataciones en un plazo muy corto, estacionalidad, ¿no? De 4 meses, 5 meses, que es la temporada alta. Entonces la gente, ellos solamente piensan que vengan a trabajar, servir, limpiar, dar servicio, pero luego no se dan cuenta que todo eso genera unos residuos y tienen mucho impacto. Exacto. Mucho impacto. Sí. Y para cerrar, ¿qué política pública o marcos reguladores se necesitan con urgencia para avanzar en la transición? Para mí importantes son las campañas de comunicación, concienciación, sensibilización por parte de la Administración a estas empresas del sector público, del sector turístico, disculpa. O sea, es muy importante que haya campañas de comunicación y sensibilización para que les digan el impacto que tiene, no ya solo el medio ambiente, también ya las administraciones, desde un punto de vista de presupuesto. O sea, todo ese residuo que se genera, si no se separa, les está impactando en sus presupuestos. Porque al final son ciudades turísticas que no suelen ser urbes muy grandes. Al final viven del turismo. Y luego luego están 8 meses, se queda la población lineal. Yo creo que tiene que haber una formación por parte de las empresas del sector turístico a sus empleados, darles la importancia que tiene el separar, ¿no? Yo tengo caso, yo te puedo poner un ejemplo, no te voy a decir la ciudad, en un servicio de recogida neumática, un cocinero metió una garrafa de 25 litros en un sistema de recogida neumática, bloqueó el sistema y dejó 4 días sin servicio a media ciudad. Y es porque no había formación. Nadie le dijo a ese empleado, oye, que esto no es para meter una garrafa de 25 litros. Entonces yo creo que es muy importante la formación de las empresas del sector a sus empleados. Luego tiene que haber una flexibilidad por parte de las empresas, en mi caso, con las empresas del sector, de crear rutas personalizadas. Al final yo tengo unas rutas de recogida que son las que se recogen en el municipio, pero habría que crear rutas personalizadas para esas empresas del sector turístico, porque hay una gran concentración de personas que generan grandes cantidades de residuos. Luego la digitalización, ¿no? Veo que es importante, que ya la estamos aplicando en las empresas del sector de la recogida y el tratamiento, que son rutas inteligentes, son contenedores inteligentes que te están diciendo cuando están llenos, cuando están vacíos. Esos ya dan avisos automáticos para que el camión de recogida los retire. Y luego, importante, pues en las mesas de trabajo entre administración, empresas del sector de recogida y tratamiento de residuos y las empresas del sector turístico. Muchísimas gracias por compartir su tiempo y la visión de futuro. Muchas gracias. Con nosotros. Muchas gracias. Gracias.